Muy bien. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con el origen, con la cosmología muisca y con los números del calendario lunar. Ayer habíamos hablado, al final de nuestra clase, se tocó el tema de la laguna de Guatavita y quiero introducir la clase de hoy dándole continuidad a lo que habíamos conversado ayer. La laguna de Guatavita, creo que todos estamos absolutamente convencidos de que por fortuna la CAR asumió el manejo de la laguna de Guatavita, porque antes de que la CAR no estuviera allí, pues ese lugar, que es un lugar sagrado para todos los colombianos, y ustedes saben que la laguna de Guatavita se conoce en el mundo, pues ese lugar sagrado no podía estar allí botado, de tal manera que cualquier persona pudiera entrar en cualquier momento y hacer lo que quisiera allí, como sucedía antes de cuando la CAR colocó la administración, hay una organización, hay unos horarios, y por supuesto, pienso yo, y está muy relacionado con este tema de la ruta de la leyenda del Dorado, es que la comunidad muisca de Sesquilé está directamente ligada a ese lugar por territorio, por supuesto. Ellos son los guías, son contratados por la CAR como guías de ese lugar sagrado, y la verdad es que yo creo que nada mejor podría ser para este lugar es tan importante para todos nosotros. No hay como una visita, llegar allá a la laguna y que lo reciba uno la gente de la comunidad y que ellos mismos sean los que cuenten todo lo que tiene que ver con la importancia de ese sitio. Por eso yo quiero hoy hablar de esa leyenda de la casica de Guatavita. Y esto es lo que cuenta Fray Pedro Simón, que escribió sus noticias historiales en 1625, y dice lo siguiente: esto, a pesar de que parece una truculenta novela venezolana o mexicana, porque lo que cuenta él ahí, de verdad, parece una novela, ya les contaré realmente. Voy a leer primero lo que dice Simón, que Simón finalmente eso fue lo que escribió, a partir de lo que le oía que contaban los indígenas por tradición oral, y después les leeré lo que realmente es la verdadera leyenda de la casica de Guatavita. Dice así Simón, dice: sucedió en aquella edad que entre las mujeres que tenía estaba una tan de buenas partes en sangre y hermosura, que así como en esto excedía a las demás, también las excedía la estimación que hacía de ella el Guatavita, la cual, no advirtiendo la casica como debiera, hízole traición con un caballero de los de la corte, y no en tan secreto que no llegara a los oídos del marido, el cual puso tan buenas diligencias en haber a las manos el adulterio, que presto le cayó en ellas, y desde ellas en aquel cruel tormento de muerte que usaban en talos casos, como era empalarlos, habiéndole primero hecho cortar las partes de la punidad, con las cuales quiso castigar a la mujer, sin darle otro castigo que dárselas a comer guisadas en los comestrajes que ellos usaban en sus fiestas, que hizo por ventura solo para el propósito en público, por serlo ya tanto el delito de que fueron tan grandes los sentimientos de la mujer, que no hubieran sido mayores si hubiera pasado por la pena del agresor, a que se añadieron otras no menores, cantando el delito los indios en sus borracheras y corros, no solo en el cercado y casa del cacique, a la vista y oídos de la mujer, sino en los de todos sus vasallos, ordenándolo así el Guatavita para escarmiento de las demás mujeres y castigo de la adúltera, en la cual fueron creciendo tanto los sentimientos de estas fiestas amargas para ella, que por huir de ellas trató de huir de esta vida con desesperación para entrar en mayores tormentos en la otra. Y así un día, en que halló la ocasión que deseaba, se salió del cercado y casas de su marido a deshoras con el mayor secreto que pudo, sin llevar consigo más que una muchacha que llevaba cargada una hija, que había parido poco de su marido, el cacique, y caminando a la laguna apenas hubo llegado, cuando, por no ser sentida de los jeques que estaban a la redonda en sus chozuelas, arrojó a las niñas al agua
y ella tras ellas, donde se ahogaron y fueron a pique, sin poderlas remediar moanes que salieron de sus cabañas al golpe que oyeron en el agua, aunque conocieron luego por ser de día quién era la que se había ahogado, y así viendo no tenía aquello remedio, partió uno de ellos a mayor correr a dar aviso al cacique del desgraciado suceso, el cual partiendo al mismo paso para la laguna con ansias mortales por no haberse persuadido que los sentimientos hubiesen traído a tal estado a su mujer que hiciese aquello, y por la desgracia de su hija, luego que llegó y no las vio, por haberse ya sumido los cuerpos que pretendía sacar si estuviesen sobreaguados, mandó a uno, el mayor hechicero de los jeques, que sacase a la mujer e hija de aquel lago. El jeque trató luego con sus vanas ceremonias y supersticiones de poner por obra lo que se le ordenaba, para lo cual mandó luego encender lumbre a la lengua del agua y poner en las brasas unos guijarros pelados hasta que quedaran como las demás brasas, y estándolo ya y él desnudo, echólos en el agua y él tras ellos zambulléndose sin salir de ella por un buen despacio, como lo hace un buen nadador o buzo, como él era, hasta que salió solo como entró, diciendo que había hallado a la cacica viva y que estaba en unas casas y cercado mejor que el que deseaba en Guatavita, y tenía el dragoncillo en las faldas, estando allí con tanto gusto que aunque le había dicho de parte de su marido el que tendrían que saliera y que ya no trataría más del caso pasado, no estaba de ese parecer, pues ya había hallado descanso de sus trabajos a que no quería volver, pues él había sido la causa de que lo dejase ella y su hija, a la cual criaría allí donde estaba para que tuviese compañía. Esto es lo que cuenta Simón de la cacica de Guatavita. Y bueno, en Sesquilé hay un festival cultural y turístico que se llama Convites de la India Infiel, que se celebra a finales de noviembre, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Este cartel lo encontré en internet, es del 2019, me imagino que los dos últimos años no se ha hecho este festival, pero bueno, ahora les voy a contar realmente cuál es la historia de la cacica de Guatavita. Esta es la leyenda de Guatavita que publicamos en el libro Mensajes de la Madre Tierra en Territorio Muisca, que hicimos Fabio Mejía y yo en el 2010 a raíz de todas las lecturas de territorio que hicieron los mamos de la sierra y algunos de los saberes mayores del territorio muisca. Y esta leyenda, específicamente esta leyenda de Guatavita, es la que contaba Carlos Mamanché. Yo tuve la oportunidad de oírle a él contar esta leyenda y yo la transcribí. Esta es una transcripción mía de lo que contaba Carlos Mamanché sobre la cacica de Guatavita. Dice así: contaron los abuelos que hace muchísimas lunas la diosa Guatavita, una mujer de gran sabiduría, quiso transmitir al pueblo muisca sus profundos conocimientos. Una noche iluminada por la luna llena y las estrellas, llegó a estas tierras en forma de una gran esmeralda y aquí dentro de las montañas se quedó a vivir. Pasó mucho tiempo hasta cuando éstas decidieron abrirse y mostrarla al dios Sol en forma de una hermosa laguna vestida de verde esmeralda. Desde ese día, el Sol decidió terminar su recorrido por el mundo en este lugar, para desde allí iniciar su camino a donde regresa nuevamente en día muy especial cada año. De la unión de la laguna Esmeralda y los poderosos cerros, había crecido el amor que pronto daría sus frutos en una niña llamada Guajinacie o Guangacie, agua de la montaña, hija de Guatavita. Pocos años después, Guajinacie, una bella mujer de piel cobriza y largos cabellos negros, que salía a la orilla de la laguna a conversar con las piedras abuelas de la montaña y a aprender de los caminos del sol. Un día llegó a la laguna el cacique de Guatavita, quien era un poderoso sacerdote muisca que venía a hacer sus rituales allí para conocer de la laguna la inmensa sabiduría de la madre tierra. Al llegar el cacique vio a Guajinacie en la orilla y ambos se enamoraron de inmediato. Él se acercó a ella para hablarle y saber de dónde venía. Después de visitarla durante muchas lunas, él la invitó a que fuera su esposa
y viviera con su pueblo en el valle del río Tominé. Ella sabía que no podía alejarse de las cercanías de la laguna y que debía pedir permiso a su madre, quien aceptó con la condición de que Guajinacie debía regresar cuando tuviera una hija y ésta hubiera cumplido 37 lunas. Guajinacie fue a vivir con el cacique de Guatavita junto con su pueblo, donde enseñó a los muiscas lo que había aprendido de su padre la montaña, de su madre Guatavita, de las abuelas piedras y del sol que todos los días le mostraba su camino. Guajinacie era muy buena con su gente, a quien ayudaba mucho. Así fue como su fama de bondad y amor se extendió en todo el territorio. De todos los lugares venían a pedir sus favores. Pasado el tiempo, tal como lo había dicho su madre, Guajinacie tuvo una niña de nombre Chutamacie, hija del agua, que al cumplir 37 lunas marcaba su regreso a la laguna. El cacique de Guatavita, con todo su pueblo, acompañó a Guajinacie al fondo de la laguna junto con su hija Chutamacie, y allí las dejó viviendo con su madre Guatavita y la culebra del agua Setamacie, que ayer nombramos a Setamacie porque a Carlos Mamanché lo llamaban Setamacie, y por eso esa serpiente dorada que aparece sobre la laguna de Guatavita en el mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de Sesquilé lo representa a él como esa culebra de agua, Setamacie, encargada de cuidarlas. Por eso el pueblo muisca guardó en el tiempo y su memoria la necesidad de acudir a la laguna para hacer sus ceremonias y rituales en busca de la sabiduría ancestral de Guatavita, y además para pedirle ayuda a Guajinacie cuando así lo requería. Para que los muiscas nunca olvidaran a estas tres mujeres, Guatavita, Guajinacie y Chutamacie, un día decidieron salir de la laguna y dejar su huella en el conocido Cerro de las Tres Viejas. Setamacie, la culebra del agua, que nunca las abandona, dejó en su camino por estas montañas a sus hijas, las pequeñas culebras que hoy conocemos como guardianas del agua y de todo este territorio sagrado. Hoy, a pesar de haber sido despedazado de un lado de la montaña de la laguna y desaguada parte de ella para buscar el oro escondido, aún permanece intacto el camino de regreso y la presencia de un inmenso tesoro en estas mujeres y la serpiente del agua en el fondo de la laguna, donde continúan viviendo con toda su sabiduría a la espera del pronto renacimiento del pueblo muisca. Esto lo contaba Carlos Mamanché. Yo lo transcribí más o menos en el año 2004, 2005 más o menos. Por eso ahí en ese momento él hablaba de la espera del pronto renacimiento del pueblo muisca, que es lo que está sucediendo ahora. Muy bien, y ahora sí vamos a entrar en nuestro tema de hoy. ¿Qué es la cosmología? La cosmología es la ciencia que estudia la composición física y química del universo para entender su origen y evolución. ¿Qué son los números muiscas? Corresponde a la simbología del calendario lunar, que contiene un conocimiento sobre la historia mítica del origen y el desarrollo de la humanidad, además de expresar cantidades matemáticas. Esos son los dos temas que vamos a ver hoy. Dice Carl Sagan, en los cielos había un gran calendario a disposición de quien tuviera dedicación, habilidad y medios para registrar los datos. Esta imagen es una carta astronómica que yo coloqué sobre los petroglifos de la piedra de Anacutá, porque en algún momento les voy a mostrar cómo todos estos símbolos corresponden a todas las constelaciones que hay en el cielo. Y yo digo que este es el mapa celeste más antiguo del mundo. No conozco otro mapa que sea anterior a lo que se cuenta aquí. Y eso lo voy a explicar también cuando hablemos de los libros líticos en la clase correspondiente. Dice así: disertación sobre el calendario de los muiscas, indios naturales de este nuevo reino de Granada, dedicada al señor don José Celestino Mutis, director general de la expedición botánica, por su majestad, por el don José Domingo Duquesne de la Madrid,
cura de la iglesia de Cachancipá de los mismos indios, año de 1795. No hay en ninguna otra parte un documento que permita acercarnos a la forma como los muiscas contaban en ese momento el tiempo y los calendarios que tenían. Esto, digamos que es lo más completo que hay sobre ese tema. Dice así José Domingo Duquesne, esto como les digo lo escribió en 1795. Tengo pues el honor de servir a la historia como un nuevo descubrimiento y de exponer el año y siglo de los muiscas, interpretando los signos que lo contienen y que hemos hallado por propia investigación. Esta interpretación está fundada en el conocimiento de sus costumbres, de su historia, de su idolatría y de su lengua. Esta última, así como me ha sido de mucho auxilio, me ha dado también mucho trabajo porque ya no se habla este idioma. Esto decía José Domingo Duquesne en 1795, que ya no se hablaba el idioma muisca. Yo la verdad no lo creo. No lo creo porque la orden que prohibió que el idioma muisca o que en general todas las lenguas que se hablaban en América se dejaran de hablar, es decir, que se hizo esa prohibición de hablarlas, pero fue una orden del rey que se dio en 1770. Y apenas de 1770 a 1795 han pasado 25 años. Es decir, que yo no creo esto que él dice aquí, de que el idioma no se hablara. Además que yo creo que la lengua muisca de los ancestros, que venía de los ancestros, se habló hasta muy cercano. Yo recuerdo haber oído hablar a Carlos Mamanché en muisca, fluidamente, y lo hablaba una vez que fuimos a visitarlo con el Mamo Aruabico. El Mamo Aruabico le hablaba en su lengua, en aruaco, y Mamanché le contestaba en muisca. Y los dos se entendían. Qué lástima no haber grabado eso, ese encuentro de ellos dos hablando cada uno en su lengua y entendiéndose en muchas cosas, que duraron hablando un buen rato. Así como cuando acompañamos también al Mamo Aruabico a hablar con Mamuluca en Cota, que yo estuve también presente en esa reunión, entre ellos dos, cada uno hablando en su lengua y se entendían perfectamente. Bueno, entonces sigo, porque ya no se hablaba este idioma y me ha sido necesario sacarlo de entre los cartapacios en que se haya reducida al método de la lengua latina, con quien no tiene analogía para restituirlo a su verdadero principio, formándolo de nuevo sobre el genio de las lenguas orientales para investigar las raíces y deducir las etimologías. Cuando estos gramáticos empezaron a estudiar las lenguas, por supuesto que lo primero que hicieron fue tratar de acomodarlas a la gramática del español. Las lenguas indígenas no tienen nada que ver con la gramática del español. Cada una de las lenguas tiene su propia gramática, tiene su propia forma de escribirse. En la lengua muisca, un verbo puede ser sustantivo, adjetivo o pronombre. No se pueden acomodar la gramática del castellano o de las lenguas latinas a los idiomas muiscas. Los muiscas contaban por los dedos, solo tenían nombres propios para 10 y para el número 20, a saber, Ata, Bosa, Mica, Mujica, Jixca, Ta, Cujupcua, Sujusa, Aca, Upchijica, Hueta. Ata es el número 1, Bosa es el número 2, Mica es el número 3, Mujica es el número 4, Jixca es el número 5, Ta es el número 6, Cujupcua, miren que la H se pronuncia como J. La J no la hay en Muiscubún. Es la H que se pronuncia como J. Por eso se pronuncia Cujupcua. Sujusa es el número 8. Aca es el número 9 y Juchijica es el número 10. Y el 20 es Hueta. No solamente esas palabras son números matemáticos, sino que además cada una de ellas contiene muchísima más información, cada una de esas palabras.
Y hoy esa información la vamos a relacionar con la cosmología exclusivamente. En concluyendo con una vuelta de las manos, pasaban a los pies, repitiendo los mismos nombres a que anteponían la palabra Quijicha. Es decir, Quijicha quiere decir, eso dice José Domingo Duquesne, Quijicha quiere decir el pie. Entonces, cuando contaban el 11, supuestamente era el primer dedo del pie. Quijicha ata. El 12 era Quijicha bosa, etc. Eso es lo que cuenta José Domingo Duquesne. Entonces, vamos a mirar cómo son los números. Les recomiendo a todas y todos que ojalá aprendieran a contar del 1 al 10 en Muisca. Y ojalá que lo aprendieran también a dibujar. Esos números que vimos ayer en el mural de mitología Muisca de Sesquillé, esos números los dibujé yo sobre ese mural. Y aquí están, aquí están. Esto lo vamos a estar repitiendo mucho para que ustedes se vayan familiarizando con esto. Este es el dibujo, el símbolo del número 1, el ata. Y cuando yo estaba armando esta diapositiva, la verdad es que empecé a ver, cuando las imágenes van apareciendo, cómo los números son como una danza de formas, como una danza de figuras. Ahora lo van a ver ustedes. Porque a medida que van apareciendo, esas líneas curvas se van transformando. Y es como si el mismo número fuera generando en sí mismo la forma siguiente. Este es el 1, el ata. Este es el número 2, el bosa. Este es el número 3, el mica. El 4 es muijica. El 5 es jixca. El 6 es ta. El 7 es cujupcua. El 8 es sujusa. El 9 es aca. El 10 es upchijica. Y aquí entonces, como decía Duquesne, pasamos al 11. El 11 es Quijicha ata, porque ya no es como si, es como, para que ustedes entiendan, es como los números romanos. Es decir, que hay unos primeros 10 números y luego esos números se van uniendo unos con otros para formar números más grandes. Lo mismo sucede con la lengua muisca. La diferencia es que, por ejemplo, el mismo 10, que es el mismo símbolo, este mismo símbolo que como 10 solo se llama Huchijica, en el 11 se llama Quijicha. Y aquí aparece el 10, que es este, con el 1. Entonces, eso es el 11, Quijichata. Por supuesto, el 12 es Quijichabosa. Pero hay un símbolo para el 20. El 20 es este. Por eso siempre se habla de esos 11 símbolos. 20 es el hueta. El hueta también tiene otros muchos significados, además de ser la cantidad, ese número 20. Pero si queremos saber cómo se escribe el 30, entonces es hueta upchijica, es decir, que es 20 y 10. Ese es el 30. Así se escribe el 30. 40, entonces cuando pasamos a 40, ya el hueta no se pronuncia completo. Esto tiene digamos, otras normas, pero hoy lo voy por ahora dejémoslo así para que ustedes lo entiendan de la manera más simple y más sencilla. Es decir, que 40 sería 20 dos veces. Hue bosas, porque aquí este es el bosa, y aquí aparece el bosa, y aquí aparece el 20. Ese es el 40. 20 dos veces. El 50 entonces, ¿qué sería? El mismo 40 más un 10. Hue bosas upchijica. Eso es 50. 100 es hue hixcas 5 veces 20. Este es el 5, que lo ven ustedes aquí.
este es el 20, aquí está, entonces 5 veces 20 es 100. Pero 100 también tiene un número que no es huejiscas, sino que es chi. En uno de sus múltiples significados, chi también es 100. 400 sería 20 huetas. 20 veces 20. Eso es 400. Y bueno, así se pueden escribir todos los números. Cuando estaba armando esta diapositiva, dije, ¿y cómo se escribe mi? Les dejo esto como tarea no obligatoria, como tarea opcional para quien lo quiera hacer con base en esto que les estoy contando. Con esto que nos da una buena idea de que los muiscas manejaban las matemáticas, las manejaron siempre, tenían un calendario que medía el tiempo. A partir de estos símbolos, y la cultura muisca conoció las matemáticas a fondo. Si viviéramos en un planeta donde nunca cambia nada, habría poco que hacer. No habría nada que explicarse, no habría estímulo para la ciencia. Y si viviéramos en un mundo impredecible, donde las cosas cambian de modo fortuito o muy complejo, seríamos incapaces de explicarnos nada. Tampoco en este caso podría existir la ciencia. Pero vivimos en un universo intermedio, donde las cosas cambian, aunque de acuerdo a estructuras, a normas, o según nuestra terminología, a leyes de la naturaleza. Si lanzo un palo al aire, siempre cae hacia abajo. Si el sol se pone por el oeste, siempre a la mañana siguiente sale por el este. Y así comienza a ser posible explicarse las cosas. Podemos hacer ciencia y por mediación de ella podemos perfeccionar nuestras vidas. Esto lo decía Carl Sagan en su libro, bueno, en su programa Cosmos. El libro que se publicó en el año 92 fundamentalmente está basado en sus programas de televisión, que son maravillosos, que empezó a hacer desde el año 80. Y bueno, que contienen toda una serie de conceptos sobre el universo que se relacionan, por supuesto. Yo cuando leo a Sagan, inmediatamente me viene a la memoria todo lo que yo he estudiado de la astronomía por parte de los muiscas. Es decir, que efectivamente los muiscas también hacían ciencia, y ahora lo vamos a ver. Por eso tenían calendarios. Los calendarios son una ciencia, y esa ciencia tiene que ver precisamente con poder explicar esas leyes de la naturaleza en unos instrumentos que permitían medir el tiempo y generar a lo largo del año toda una serie de momentos que determinaban actividades, que determinaban ceremonias, y eso lo sabían por sus calendarios. Esa medida del tiempo fue contada por Duquesne en ese documento que les comento, que se llama el calendario muisca. Duquesne vivió entre 1745 y 1821, y una de las personas que se ha dedicado, digamos, con mayor disciplina a estudiar este calendario es Arturo Izquierdo. Si ustedes entran a la página de la Cátedra de la Memoria Muisca de YouTube, allí encontrarán dos conferencias de Arturo Izquierdo, que una se hizo en el 2013 y la otra en el 2014, sobre el calendario muisca. Les recomiendo, si les interesa, que la vean. Para los muiscas existían varios calendarios. Siempre hemos oído que para los mayas tenían una serie de calendarios en donde todos esos calendarios eran como una especie de rueditas en donde todas estaban perfectamente sincronizadas y todo cuadraba perfectamente. Bueno, eso es lo que ha tratado Arturo Izquierdo con base en los escritos de Duquesne, aunque desafortunadamente los escritos de Duquesne son incompletos, no tienen toda la información. Por eso, de alguna manera también la interpretación de este documento, deducir algunas cosas y hacer nuevos planteamientos o hipótesis sobre la forma como ellos manejaban esos calendarios. Y tenían varios tipos de calendarios para medir el tiempo.
había un año rural, se llama el año rural, que tenía 12 lunas. Otro año que es el año Socam, que tenía 20 lunas. El año solar corresponde aproximadamente con 13 lunas, no con 12 lunas, porque ustedes saben que de luna llena en luna llena hay aproximadamente 28 días. Entonces, un año solar más o menos son 13 lunas. El año Socam son 20 lunas para los muiscas. El año acrótomo, que es el año sacerdotal, tenía 37 lunas, que son aproximadamente 3 años. El ciclo de Lata son 160 lunas, y eso es un siglo Socam extendido, que lo veremos aquí más adelante, dividido por 5. Eso da 160 lunas. La revolución astronómica son 185 lunas, que es un siglo acrótomo dividido en 4. Un siglo Socam, que es el 20 veces 20. El siglo acrótomo son 740 lunas, aproximadamente 60 años solares. Ese es un siglo. Para los muiscas, según esto, el siglo no duraba 100 años, no era un periodo de tiempo de 100 años, sino aproximadamente 60 años solares. El siglo Socam extendido son 800 lunas. El Boxogonoa, que ya lo habíamos nombrado en algún momento, que es el que menciona Fray Pedro Simón, son 3.700 lunas, es decir, aproximadamente 300 años solares, que recuerden que el Boxogonoa son los ciclos cósmicos, lo que mencionábamos como ciclos cósmicos. Y el sueño de Bochica, que es un dato súper importante, es muy, muy importante este dato, y la verdad es que cuando Arturo Izquierdo, porque ha habido muchas interpretaciones sobre el sueño de Bochica, creo que el maestro José Rosso Gauta habla del sueño de Bochica, pero da un dato totalmente diferente. Arturo Izquierdo, que ha estudiado tanto esto, él dice que el sueño de Bochica son 74.000 lunas, y eso corresponde a 5.978 años solares. Ese es un dato importantísimo, y digo importantísimo para mí, porque cuando yo hice la interpretación de la piedra de Anacutá, de esos petroglifos de la piedra de Anacutá, ahí aparecen las dos venidas de Bochica. Y las dos venidas de Bochica, de acuerdo con ese calendario, tienen aproximadamente 6.000 años de diferencia. Es decir que esto cuadra perfectamente con lo que aparece en la interpretación que yo hice de ese petroglifo, de esa carta astronómica leída desde el año platónico, es decir, el año de los 25.625 años de los que hablaban también los mayas, el ciclo de la precesión de los equinoccios. Porque yo la verdad es que, bueno, con respecto a todas estas cosas, y cuando se habla del sueño de Bochica y Arturo Izquierdo dice que son 6.000 años, ahí me entran más dudas todavía sobre la antigüedad que oficialmente se le da a la cultura muisca, que oficialmente se dice que los muiscas están en el territorio cundiboyacense desde el año 600 o 700 después de Cristo. Entonces, alguien que está en ese territorio desde una fecha tan reciente, pues es ilógico que hable de un personaje bochica que vino al territorio con una diferencia de 6.000 años. Entonces, bueno, esas son las dudas que empiezan a surgir a partir de todas estas cosas. Y bueno, más cuando uno encuentra en el territorio este tipo de cosas. Ayer, por ejemplo, hablábamos de algo relacionado, yo mencioné algo relacionado con estos calendarios, y la verdad es que no los había mostrado. Estos son los calendarios de los que yo les hablaba ayer. Estos son calendarios, no sabemos, no sabemos, nadie se ha puesto a interpretar estos calendarios. Yo tampoco me considero el más indicado para hacer interpretaciones de estos calendarios. Ahí lo que habría que hacer es coger una muy buena imagen, empezar a contar todos esos punticos, todas esas rayitas, todos esos signos que hay ahí,
interpretarlos a partir de estos cuadros y de estas cosas que dejó fundamentalmente a partir de lo que dijo Duquesne, luego a partir de lo que dice Arturo Izquierdo, porque entre otras cosas Arturo ha hecho interpretaciones de algunas de estas piedras, ahora les voy a mostrar una de ellas, pero de estos calendarios, que entre otras cosas están aparentemente fuera del territorio muisca, es decir, porque esto está en Nilo, está en Tocaima y está en Agua de Dios. Ahí aparecen los nombres originales de cada uno de esos lugares. Cuando yo hable de nombres originales, estoy hablando de los nombres originales que aparecen en el libro del maestro Guillermo Fonseca Truque que publicó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, todos esos nombres aparecen allí y son los nombres a los que yo me remito siempre cuando hablo de nombres originales. Yo considero, y bueno, esta es una posición también, digamos, que hemos tenido desde la Cátedra de la Memoria Muisca, es que, como les decía ayer, la antigüedad de la cultura muisca va muchísimo más atrás de lo que nos han dicho, de lo que nos han dicho oficialmente. La cultura muisca, según la historia oficial, como les digo, aparece en el territorio desde el año 600 o 700 después de Cristo, y antes hubo otro pueblo que lo llaman los Herrera, y antes de los Herrera había otros que no recuerdo cómo los llaman, y antes de ellos estaban los cazadores recolectores, que digamos supuestamente son los vestigios más antiguos que se han encontrado, uno de ellos en el Abra, entre Tocancipá y Zipaquirá. Lo que yo les decía ayer es que para nosotros no existe esa diferenciación de culturas en el territorio. Ese territorio siempre ha sido un territorio muisca y el origen es el mismo para todos. Otra cosa es cuando llegaron los españoles, los invasores españoles, cuando llegaron a ese territorio ellos encontraron unos pueblos que estaban totalmente divididos, unos pueblos que ya habían perdido realmente su camino y su dirección y que estaban incluso peleando unos con otros. Parte del desorden en el que estaban precisamente es esa pelea entre ellos. Eso realmente muestra un estado de atraso y de degradación para estos pueblos. Realmente no es la memoria que nosotros queremos recuperar. Lo que contaron los cronistas es una mínima parte de lo que realmente es la cultura muisca. La cultura muisca es una cultura de una gran riqueza y todo eso está contenido en la lengua. Por eso la lengua es tan importante. Y toda esa memoria se puede recuperar a partir del estudio de la lengua, porque las lenguas de los pueblos contienen esa memoria que los pueblos han conservado a través de milenios en la tradición oral y en estos libros, porque estos son libros. Todo esto es una información valiosísima. Estos son libros líticos. Eso es lo que Ruth Rodríguez Sotomayor llama los libros líticos en Perú y en Ecuador. Nosotros también tenemos libros líticos. Todos estos son libros líticos. Ahí hay una información gigantesca. Somos analfabetas con relación a esto. Cuando miramos esto nos parece muy bonito, pero ya no lo sabemos leer. No lo sabemos leer. Cuando miramos las pictografías, cuando miramos todos esos símbolos, nosotros ya no sabemos qué quiere decir eso. Bueno, y eso tiene una razón de ser, por supuesto. Fue toda esa prohibición, toda esa violencia que se generó contra los pueblos indígenas precisamente por tratar de mantener sus usos y sus costumbres. Y parte de eso era esto, porque los calendarios determinaban unos usos y unas costumbres, unas ceremonias y unas actividades que tenían que ver con su vida diaria y con su vida espiritual. Creo que todo lo que hay aquí es muy importante. Como les digo, esto apenas es una gota en un mar de conocimiento que hay muchísimo por investigar, hay muchísimo por trabajar, y yo la verdad es que
cada vez que hablo de esto, los invito a que ojalá muchos de ustedes cogieran este camino, cogieran estas cosas, cogieran estos documentos, se pusieran a estudiar, pudiéramos finalmente entender cómo era toda la sincronía de todos estos calendarios, porque yo estoy seguro que estos calendarios tienen la misma riqueza y la misma exactitud que tenían los calendarios mayas. Y el mismo conocimiento, porque todos los pueblos manejaban el mismo conocimiento. Me imagino que ustedes conocen esto que se llama los cojines del diablo. Todo lo que tenía que ver con sitios ceremoniales, sitios ancestrales, se satanizó precisamente para que nosotros nos alejáramos de eso, de esa cosa horrible que es el diablo, y que no nos interesáramos por nada de eso. Sin embargo, el maestro Guillermo Fonseca Truque, a quien yo considero mi maestro, yo tuve la oportunidad de conocerlo, realmente él que fue una de las personas que me infundió, me llenó esa pasión por lo muisca. Él era un apasionado de todos estos temas y un investigador, además un investigador al que si hoy todavía cuesta trabajo, si hoy todavía me cuesta trabajo a mí hablar en estas clases de ciertas cosas y pronunciar ciertas palabras de la manera como yo las pronuncio, imagínense cómo no iba a ser para el maestro Guillermo Fonseca Truque en el año 80, en el año 85, hablar de lo muisca. Eso era una herejía realmente. A él le tocó muy difícil le tocó luchar contra la corriente para empezar a mostrar que en la cultura muisca había un gran conocimiento y había una gran riqueza. Uno de esos ejemplos es esto. 2 piedras sobre la montaña de Tunja. Hay una piedra gigante sobre la que están tallados estos 2 círculos. Y para los que no lo conocen, por supuesto que tienen que ir allá. Este es un sitio maravilloso, en donde hay solamente esto. Es lo único que uno encuentra ahí. Esto es el letrero que está ahí, que entre otras cosas, esto lo deberían cuidar un poco más. Las veces que yo he estado allí, que hemos estado con los mamos, la verdad es que este sitio está absolutamente abandonado, sucio, deteriorado, degradado, no solamente degradado físicamente, sino espiritualmente. Eso es la imagen que yo tengo de las últimas veces que lo visité. No sé ahora cómo estará, pero es una lástima que este lugar sea uno de los sitios olvidados y que además lo sigan llamando los cojines del diablo. Entonces, ¿qué hizo el maestro Fonseca Truque? El maestro Fonseca Truque se puso a estudiar estos círculos, se fue con aparatos de topografía y él encontró que estos 2 círculos están perfectamente alineados y orientados al amanecer del solsticio de diciembre. Es decir, que el sol, esto es un calendario solar perfecto. El maestro Fonseca dice que este calendario solar era más exacto que los calendarios solares que había que los calendarios que tenían los europeos en ese momento. Y que el calendario gregoriano, el maestro Fonseca se atreve a decir que el calendario gregoriano fue ajustado, porque cuando los españoles llegan, realmente nosotros no sabemos exactamente en qué momento llegaron, porque el calendario que usaban ellos no correspondía con el calendario. Creo que había unos 10 o 12 días de diferencia con el calendario que usaban los muiscas. Y estos se dieron cuenta aquí, estos españoles, estos invasores españoles se dieron cuenta que el calendario que utilizaban los muiscas era perfectamente exacto, que ellos sabían exactamente cuándo el sol se iba a detener en el horizonte y cuándo llegaba exactamente ese momento de los equinoccios y de los solsticios. Los equinoccios de septiembre y marzo y los solsticios de diciembre y junio. Esto es una de las cosas
que tenemos que revalorar. Ustedes saben, este dibujo del maestro es el río Chulo bajando por aquí, que es el río por Tunja. Tunja está hoy en este sitio y los cojines estaban en esta parte de arriba. Hoy, por supuesto, la ciudad ya ha ocupado todo esto, pero uno alcanza a ver desde los cojines todo el horizonte. Y ese horizonte, desafortunadamente creo que hay una casita ahí al frente que tapa precisamente, y eso lo mencionaba Bonilla, que también ha estudiado este sitio. Él mencionaba que, bueno, una de las cosas que debían cuidar es que ojalá no le construyeran casas hacia el oriente de este lugar, porque iba a terminar tapándose totalmente la vista del horizonte sobre los cerros del oriente de Tunja. Dice el maestro Fonseca Truque, los muiscas vivían con un calendario perfecto, porque tenían observatorios astronómicos perfectos. Ni los griegos ni los romanos diseñaron calendarios tan justos, puesto que el conteo no puede ser predeterminado de manera mecánica. Solo las posiciones del Sol establecen con exactitud el comienzo y la finalización del año. Y la verdad es que este no es el único observatorio muisca que hay en el territorio. Cuando veamos nuestra clase del viernes, que va a ser sobre la geografía sagrada, les voy a mostrar varios observatorios que nosotros hemos estudiado tan juiciosamente como lo hizo el maestro Fonseca Truque y como lo ha hecho Bonilla, en relación con este observatorio. Hemos hecho levantamientos topográficos, hemos hecho mediciones y con base en esas mediciones tenemos la certeza de decir que varios de estos lugares realmente eran observatorios astronómicos y servían para eso, para medir el tiempo, para observar las constelaciones. Entonces, eso lo vamos a ver en detalle el viernes. Este es uno de los calendarios muiscas. Esto es una piedra pequeña como si fuera un teléfono, más o menos del mismo tamaño de un teléfono. Tiene 13 centímetros por 7. Es muy interesante la interpretación que hace Arturo Izquierdo sobre este calendario. Este calendario es perfecto. Todos los dibujos que aparecen allí son símbolos que representan momentos del año. Él se puso a contar todas las lineecitas, todos los triángulos, todas las figuritas, los círculos con ese puntico que aparecían allí y todo cuadra perfectamente con un calendario. Eso está en la conferencia que les he mencionado. Y esto otro es lo que publica Alexander von Humboldt en 1864 en su libro Sitios de las Cordilleras y Monumentos de los Indios de los Pueblos Indígenas de América. Esto es exactamente el mismo documento de José Domingo Duquesne que José Domingo Duquesne le proporcionó este documento a Alexander von Humboldt y él lo publica en 1864. Este dice la primera página de esos monumentos de los indios muiscas, calendario de los indios muiscas, de la página del libro de Humboldt, dice lo siguiente: este pueblo, cuyo nombre es casi desconocido en Europa, confundiéndolo con las hordas errantes de los salvajes de la América Meridional, tiene su monumento notabilísimo, que es una piedra adornada de multitud de signos jeroglíficos del calendario lunar, que representa el orden en que se efectúa la interacción que coloca el origen del año en la propia estación. Débese su descubrimiento a don José Domingo Duquesne de la Madrid, canónigo de la metropolitana de Santa Fe de Bogotá, natural del Reino de Nueva Granada y procedente de una familia francesa que se estableció en España. Fue mucho tiempo cura de una aldea india situada en la meseta de la antigua Cundinamarca. Como por estas circunstancias,
podía lograr la confianza de los naturales descendientes de los indios muiscas, procuró reunir cuanto las tradiciones habían conservado en 3 siglos relativamente al estado en que dichas regiones se encontraban antes de la llegada de los españoles al nuevo continente. Por este afán, logró adquirir una de las piedras esculpidas por medio de las cuales regulaban el tiempo. Esa piedra es esta piedra de 5 lados. Esta piedra de 5 lados está perfectamente descrita por Duquesne en ese documento. Tengo que mencionar el libro que nosotros publicamos en el año 2013, bueno, la cátedra que se hizo en el 2013, publicado en el 2014, sobre las conferencias que se hicieron durante ese año. Y les recomiendo, si este tema les interesa, que vean la conferencia. Bueno, por supuesto que este libro lo van a tener ustedes, es un libro digital con todas estas conferencias, con la memoria de todas estas 15 conferencias. Les recomiendo la conferencia número 6 que se llama La aproximación al calendario solar de Julio Bonilla, la conferencia número 8 de calendarios muiscas de Clara Inés Ángel y la conferencia 11 contribuciones para el estudio del calendario muisca de Arturo Izquierdo. Y además, sobre el calendario solar de Tunja, está el otro libro de la Cátedra de la Memoria Muisca. Hemos publicado 2 libros con las memorias de las cátedras que se hicieron en 2013 y 2014. Los otros 2 años no, los libros probablemente se van a quedar sin publicar. Y les recomiendo, en relación con el observatorio de UNSA, los cojines del Saque, les recomiendo la conferencia 7 que se llama Homenaje a la obra del maestro Guillermo Fonseca Truque, que la hicimos con su esposa, con Elvira Murillo de Fonseca. Y vimos toda la obra del maestro. Creo que es muy interesante también recuperar ese trabajo y esa labor tan juiciosa que hizo el maestro, no solamente con los temas de lo muisca, sino con muchísimas otras cosas. El maestro fabricaba relojes solares. Bueno, el maestro, para mí, el maestro Guillermo Fonseca Truque era una especie de Da Vinci en pleno siglo XX. Él hacía de todo, sabía de todo, salía con unas cosas maravillosas, maravillosas. Y bueno, como les digo, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 97, 98, y tuve la oportunidad de acompañarlo en varias cosas hasta el año 2008, cuando él murió. Bueno, vamos a los calendarios del número lunar. Ya los habíamos visto. Habíamos visto todos esos números uno por uno. Aquí está del 1 al 10 y el 20. Esto es lo que publica Duquesne en 1795. Y bueno, cada uno de los autores que más adelante ha trabajado cada uno de estos números, pues lo dibuja de una manera. Cada uno tiene su propia manera de dibujarlo. A mí me gusta, la verdad, y el modelo que yo tomé para los dibujos de los números del mural del Observatorio de Jóvenes de Sesquilé es el de Duquesne, que es el más antiguo. Entonces, en ese sentido, creo que tiene un gran valor. Y aquí entramos a eso que yo les decía. Para los muiscas, así como para las culturas, para todas las culturas ancestrales, no solamente los muiscas, para todas las culturas ancestrales, los números tenían muchísimos otros significados. Para los muiscas, entonces, estos números no solamente son cantidades matemáticas. Aquí vamos entonces a empezar a ver cuáles son la infinidad de significados que tienen los números para los muiscas. Dice así: Ata, además de ser el número 1, significa también los bienes, otra cosa. Esto es importantísimo. Un sapo en acción de brincar por la proximidad de las aguas que caracteriza la entrada del año. Bosa también significa alrededor y son unas narices y las 2 ventanas.
Mica es el número 3. También significa parar, hallar, abrir, buscar, escoger, cosa varia, expresando las fases de la luna, signo de observación, dos ojos abiertos y las narices. Todo esto es importantísimo. Esto tiene una información gigantesca que desafortunadamente todavía apenas hasta ahora estamos empezando a entender. Mujica, el número 4, piedra de la casa, cosa negra, crecer, dos ojos cerrados, signo de oscuridad. 5, Isca, cosa verde, alegría, echarse uno sobre otro, medicina. Yo estoy escribiendo los números aquí como lo escribe cada uno de ellos. Esto es como lo escribe José Domingo Duquesne. Si ustedes se han fijado en la escritura de los otros números, hay algunas diferencias. 6 es el número A, 5 es isca, cosa verde, alegría, echarse uno sobre otro, medicina. El número 5 es la medicina. Y también es la unión de dos figuras, un símbolo de fecundidad. El 6 está, labranza, cosecha del fruto, el palo y la cuerda con que formaban el círculo de sus casas y de sus labranzas, la forma circular tomada de la luna. 7 es Cujupqua, sordo. La canasta significa la cosecha, expresa el cuarto lunar. Este nombre es importantísimo y ahora más adelante lo vamos a ver. Lo de la canasta, que significa la cosecha, ahora lo van a entender ustedes porque no es solamente la canasta física de recoger lo que se ha sembrado, sino que tiene también otro significado esa canasta, que es el hombre canasto. Las dos orejas tapadas es ese cujucua. El 8 es sujusa, no tirar de otra cosa. La raíz significa tender, extender. El palo y la cuerda, con los que en las calzadas hacían sus solemnidades y sacrificios. 9. Acá, los bienes, una abundante cosecha, sapo de cuya cola principia a formarse otro. 10. Upchijica, luna resplandeciente, expresa el plenilunio y hace alusión a sus convites y regocijos. Casa pintada, pintar, es una oreja, significa las fases de la luna. Y el 20, Hueta, es la casa y la cementera, tocar. Es decir, que Hueta también tiene ese significado, lo hemos conocido también como el significado de la casa con la cementera. Un sapo extendido o echado, símbolo del reposo, de la abundancia y de la felicidad. Ahora veamos lo que dice casi 100 años después sobre esos mismos números, Ezequiel Uricochea, que es un gramático también muy importante. Les recomiendo la gramática de Ezequiel Uricochea, se puede bajar de internet, la publicada en 1871, se puede conseguir ese texto. Lo recomiendo, por supuesto. Dice Ezequiel Uricochea, uno es ata, además de lo que había dicho Duquesne, entonces Ezequiel Uricochea, que era un estudioso de la lengua, un gramático, dice, además es agua, tiempo de siembras y su jeroglífico es un sapo. 2, él no dice bosa, dice bocha. Ese es el cercado alrededor de la cementera para cuidarla de los animales, parte del disco lunar figurando una cara. 3, mica, diferente tiempo de escoger las semillas para la siembra, aún parte del disco lunar. 4, muijica, del muijigio, todo lo que es negro, nubes, tempestad, con el beneficio de las lluvias crecen las cementeras. Fíjense que todo esto, muchas de las cosas que se mencionan aquí están relacionadas con el calendario lunar. El calendario lunar es ese ciclo de los 28 días y ese ciclo a lo largo del año. Entonces, todo lo que se está mencionando aquí tiene que ver con eso y con la explicación que hace Duquesne
que como les digo es el primero que habla de esto. 5. Jisca, reposarse, cosa verde por el campo verde. Dos figuras unidas, las bodas del sol y de la luna, conjunción. 6. Ta, sementera por la cosecha, un poste con una cuerda haciendo alusión al sacrificio del Huesha, a quien ataban a una columna que servía de reloj solar. 7. Cujupcua, sordo, canasta, dos orejas por la forma de los graneros o del caracol. 8. Sujusa o sujusha, la cola, mes que viene después de las siembras. 9. Aca, agua, dos sapos, uno sobre otro, el noveno mes lunar, época de la generación de estos animales. 10. Upchijica, luna brillante, una oreja. 20. Hueta, casa y cementera, un sapo tendido. Son complementarios los dos y por supuesto toda la información que aparece aquí es muy, pero muy valiosa. Muy valiosa porque sirve para la interpretación que más adelante se puede hacer con estos números. Estos números del calendario lunar son importantísimos si queremos entender esos calendarios, si queremos entender los símbolos, porque ya más adelante vamos a ver que las figuras muiscas, todos los dibujos, las decoraciones, todo eso se puede interpretar desde la geometría y desde la matemática. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, toda esta información es maravillosa. Esto es lo que dice Mariana Escribano entre el 2002 y el 2014, el libro de los números del calendario lunar y la gramática. Dice, 1 Ata, es el universo en el momento de la creación, es el estanque de Lavos, la donación cósmica o los principios. Los bienes designa al creador, es decir, que ella todavía amplía y complementa todo lo que dijeron anteriormente Duquesne, Uricochea y todos los demás gramáticos. Bosa, el número 2, círculo abierto ligado al tiempo, la eclíptica, la respiración serena del creador. Engloba el potencial de vida eterna, la respiración de Lavos. 3. Mica, la tierra portadora de memoria cósmica. En el calendario lunar representa la luna llena. Elemento terrestre, tierra. 4. Mujica, tierra programada que ha creado sus reinos coronando con el humano. Es la era donde aparece el Mu, la raza cobriza de los orígenes de la humanidad. 5. Jisca, pausa del creador. Se da la combinación perfecta de sonidos y medidas para el desarrollo del muisca, el humano séptuple, íntegro. Por eso la palabra muisca nosotros la escribimos con 7 letras, porque cada una de esas letras tiene un sentido y un significado. Y eso es ser íntegro. Ese es el sentido que tiene escribir la palabra muisca de esta manera. Quien la quiere escribir de otra, perfecto, no hay ningún problema. Ta, la tierra entregada para ser cultivada, los bienes o pertenencias que en sí mismo conlleva el habitar el territorio. 7. Cujupcua, comenzar a destaparse las orejas para recibir la instrucción de los maestros. Esto es clave. Cujupcua, comenzar a destaparse las orejas para recibir la instrucción de los maestros. La canasta es la sabiduría de quien ha recibido la enseñanza de los instructores de la humanidad. 8. Sujusa, se fundamentaron las bases del cultivo, la cultura del cuerpo, el alma y el espíritu. Es el comienzo de la era de la agricultura y la bonanza. Aca, la tierra con memoria, alcanza un estado de plenitud con toda su fuerza, una edad mítica en donde la ciencia era igual a la religión. Upchijica, es el momento de la partida de los instructores de la humanidad. Bochica se quedó difundiendo sus enseñanzas. Esto es lo que tiene que ver con el sueño de Bochica. 20. Hueta, es un número sagrado. Es un calendario. Hueta es un calendario. Hueta, además de ser el número 20, significa número sagrado y calendario. Y además terminar un recorrido y comenzar otro. Y esto es clave.
clave cuando uno hace toda la interpretación de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Pero además ella dice que hay otra columna, es decir, que los números cuando pasan a otro nivel estos se llaman los números del Oakim, del orden del Tao, que no, aquí estamos hablando de los cardinales, la primera columna hablamos de los cardinales y esta segunda columna son los números del orden del Tao, pero no son los ordinales. Cardinales es cuando yo digo 1, 2, 3. Ordinales cuando yo digo primero, segundo, tercero. Estos no son ordinales. Son el siguiente paso. 1, Adha, el creador en ejercicio de su poder. 2, Bosha, el cercado del ata o el círculo de la agitación, rincón cósmico en donde la Tierra fue puesta en cuarentena bajo la autoridad de Ailoa. Recuerden que Ailoa es el gran espíritu. Hilcha, la madre tierra, la tierra al cuadrado en convivencia con la luna, tierra noble con todo su potencial, la genitora del ser humano. De Mujica no hay un nuevo significado. De Hisca dice curación, soplo que sana. De Ta tampoco lo hay. De Kujupka dice canasta llena. De Suhusha dice como consecuencia de los excesos la tierra escogida se vuelve una trampa cósmica y entra en regresión. Acá la tierra sumergida por el diluvio universal, avalancha de las aguas fuera de su cauce, la destrucción de lo que atiborra y causa mal al planeta. De Uchijica y de Hueta no hay ningún aporte más, no hay ninguna otra significado que aporte más a lo que estamos diciendo. Muy bien, con relación a esto, entonces miren esta espiral. Esta es la espiral, es una espiral áurea, es una espiral en divina proporción, es una espiral que tiene las proporciones de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, de la ley de origen, porque los muiscas también hablaban de la divina proporción, no solamente Leonardo da Vinci y los egipcios, los muiscas también hablaban de la divina proporción, y esa espiral de la divina proporción tiene que ver con ese desarrollo de esos números. Entonces, a partir de la espiral se van dando todos los números, es como una espiral ascendente que cada vez va pasando por el mismo número, pero está más arriba. ¿Sí? Porque ustedes lo ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí pasa el 20 y vuelve otra vez al 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez al 20. Dice así, esta inteligencia dotada de razón tuvo un pensamiento y para expresarlo nombra. Habiendo así nombrado su pensamiento, ella podía unir entre ellos sus diversos pensamientos y formar un todo por razonamiento y reflexión. Esta serie de uniones o emanaciones del perfecto pensamiento se exteriorizan formando los eones o poderes del mundo superior, articulados de dos en dos para conformar el universo. Esta inteligencia tuvo un pensamiento chi, donde surgen otros pensamientos. Chi, más ni, más ni, más ga, más ho, más a, une sus diversos pensamientos formando un todo por el razonamiento y la reflexión. Chi, ni, ni, ga, oa. Estos logos cósmicos descienden y durante la fase activa del Supremo Chiminigawa intervendrán en el proceso generativo de los números y de los ideogramas de la lengua bácula. Esto es lo que dice Mariana Escriván en su libro de los números del calendario lunar, que creo que es una de las personas que también ha estudiado y ha aportado con relación a estos símbolos. Entonces, ¿aquí qué dice? Esto fue lo que publicamos en el libro de Hueta, que tiene que ver con cómo los números, además de ser cantidades matemáticas y de tener todas esas anteriores definiciones, para los muiscas tienen un sentido que cuenta la historia del universo desde el momento de la creación. Sí, ya ayer, el lunes, habíamos visto en la cosmogonía cómo antes de la creación también hay una historia.
Esa historia fue la que conté yo en la cosmogonía. Ahora estamos viendo la cosmología, es decir, a partir del momento de la creación, cuando todos los científicos se preguntan, bueno, ¿cómo se creó todo esto? Eso, por supuesto, las comunidades indígenas también ya lo habían pensado. Y desde su visión mítica, también tenían una interpretación de eso que hoy los científicos están tratando de descifrar, porque tampoco lo sabemos. Es decir, se hablan una serie de cosas, pero tampoco hay la certeza de que esas cosas que se están diciendo en la teoría realmente hayan sido ciertas. Todas son teorías. Dice así, en el tiempo mítico de Ata, el número 1 es el universo en el momento de la creación. Está vinculado con el código tierra, cuyo jeroglífico significa el estanque, el Ata, nuestro universo, que contiene Ata, las aguas cósmicas que luego se divorcian en Sia, las aguas de mar, y Sia, las aguas de río. Es el código animal, está asociado con el sapo en el momento de saltar dentro del estanque para poner sus huevos y crear una nueva biología. Esto mismo que están diciendo los muiscas es exactamente la teoría del Big Bang, que de acuerdo con los científicos ya se han ido poniendo de acuerdo. Antes se decía, y lo van a ver ustedes, creo que tengo algo aquí de Sagan, que en el momento en que Sagan escribe Cosmos, él decía, entre 10.000 y 20.000 millones de años se dio el Big Bang, es decir, el comienzo de toda la creación. Hoy ya sabemos que más o menos los científicos se han puesto de acuerdo en que ese Big Bang tuvo lugar hace 13.800 millones de años. Y eso es lo que están diciendo los muiscas, exactamente lo mismo al nombrar el Ata, el número 1. Para los indígenas también esta doble espiral es el Ata. ¿Sí? Es la doble espiral andina. Esta doble espiral representa el Big Bang. Es decir, son esas dos fuerzas. Fíjense que las dos espirales van en sentido contrario. Es decir, que la una representa el Tao y la otra representa el Cao. Es decir, que son las dos fuerzas opuestas pero complementarias que generan toda la fuerza del universo. Son dos de las fuerzas del universo que determinan todo el desarrollo de la creación. El ritmo del cosmos puede resumirse en una pulsación continua de momentos de expansión y de contracción. Están representados gráficamente por la doble espiral de las culturas americanas. Los ciclos de expansión son masculinos, están representados por el verano, el día y el fuego. Los ciclos de contracción son femeninos, están representados por el invierno, la noche, la penumbra y la oscuridad. Sobre esto hay diferentes interpretaciones. Esta es una de ellas. Y dice Carl Sagan en su libro Cosmos de 1992, dice, hace 10.000 o 20.000 millones de años sucedió algo. La gran explosión, el Big Bang, el acontecimiento que inició nuestro universo. ¿Por qué sucedió esto? Es el misterio mayor que conocemos. Lo que está razonablemente claro es que sucedió. Toda la materia y la energía presentes actualmente en el universo estaba concentrada con una densidad muy elevada, una especie de huevo cósmico que recuerda los mitos de la creación de muchas culturas, quizás en un punto matemático sin ninguna dimensión. No es que toda la materia y la energía del universo estuvieran apretadas en un pequeño rincón del universo actual, sino que el universo entero, materia y energía, y el espacio que llenan, ocupaba un volumen muy pequeño. No quedaba mucho espacio para que sucedieran cosas allí. El universo inició con aquella titánica explosión cósmica, una expansión que ya no ha cesado. Es engañoso describir la expansión del universo como una especie de burbuja ensanchándose vista desde el exterior. Por definición, nada de lo que podamos conocer estuvo nunca fuera. Es mejor imaginarlo desde dentro, quizás con unas líneas formando retículo y adheridas al tejido en movimiento del espacio expandiéndose
uniformemente en todas direcciones. Eso es lo que dicen los científicos ahora, que el universo está en expansión. Explotó y después de 13.800 millones de años sigue expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Va a llegar un momento en que va a dejar de expandirse y nuevamente va a volver a contraerse. Esas son las leyes del universo. Vamos con el número 2. Todo esto para explicar el número 1, en correspondencia de lo que dicen los números del calendario lunar de los muiscas con lo que hablan los científicos. Dice, en el tiempo mítico de Boza, el número 2, la eclíptica solar de los comienzos del mundo, es la respiración de Lavos. Entre Ata y Boza transcurre el primer periodo cósmico, el primer recorrido Wani. Boza es la respiración que hace el Sol cuando comienza su recorrido. Boza en el código cósmico es la eclíptica solar en relación de proporción con el Lavos o el gran círculo. En el código Tierra nos remite a los dos movimientos del Ata, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que obran a partir de un centro, comparable con la respiración o el movimiento del corazón. Fíjense que todo el universo está determinado por unas leyes que arman y tienen que ver desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es el comienzo de las edades cósmicas, los Boxobonoa, total de los ciclos que comienzan en Boza. Esto que aparece abajo es lo que yo he tratado de hacer, es decir, y bueno, eso lo hice en la última conferencia que está colgada en nuestra página de YouTube. Hay una conferencia que se llama El origen de Mua Muisca. Y ese es algo, ese tema es algo que a mí siempre me ha preocupado, tengo muchas ganas de poder saber cómo es la historia de ese universo, si los muiscas cuentan la creación en los números, cómo es esa historia, cómo es la verdadera historia, porque realmente contado hay muchísimos vacíos. Fíjense, por ejemplo, que el diluvio universal no aparece en la historia que nos han contado. El diluvio universal no aparece. Sin embargo, en todas las mitologías, en más de 2000 mitologías en el mundo, el diluvio universal está contado. Entre otras cosas, los muiscas lo cuentan, como lo hemos visto en estos días. Yo quería tratar de mirar cómo era esa secuencia de ese desarrollo de la creación contado por los números con base en todas estas informaciones. Y yo las ubico en un espacio de tiempo, así como con el Ata. Digo, este número 2 es el momento en que aparece la Tierra, porque habla de la eclíptica, por supuesto, y entonces, de acuerdo con los científicos, eso fue hace 4.600 millones de años. Vamos para el número 3. En el tiempo mítico de Vika, el número 3, la Tierra inicia su recorrido por la eclíptica solar. Primero la Tierra aparece y después la Tierra. Hay un orden y ese orden es la eclíptica solar. Es la era que narra el complejo entrelazamiento de la naturaleza de la Tierra reflejando las fuerzas del Ata. Micael, el gran arquitecto, trae la memoria del orden en Mica, la Tierra dotada con memoria. Durante esta época se desarrolla la actividad volcánica de la Gaia, la tierra donde se siembra la vida. Al enfriarse va tomando el ritmo de sus movimientos. Esa es la aparición de la vida, el inicio de la biología, que según los científicos fue hace 2.500 millones de años. Cada una de estas etapas, estos ciclos, grandes periodos de tiempo a lo largo de la historia de la creación y el desarrollo del sistema solar y de la humanidad, están contados aquí. En el tiempo mítico de Mujica, el número 4, era de la raza de los orígenes de la humanidad. En el relato de la epopeya de la Tierra corresponde a Mica, concentrando todos sus elementos para manifestarse con el humano de Mu.
aparece el Mu, el primogénito, tronco del árbol de la humanidad, la raza roja. Aquí quiero decir una cosa, y es que fíjense cómo está escrito Mujica. Tiene la M, la H y la U, el Mu. Quiere decir que ahí aparece la raza que es ese tronco de la humanidad, el Tamuy, que llaman los muiscas. Entonces, una de las cosas es que con la lengua muisca no se puede mentir, no se pueden decir mentiras. Cuando yo digo una palabra, esa palabra tiene un significado y un contenido que yo no me invento. Por eso hay que lograr descifrar todo lo que hay detrás de cada una de esas palabras. Y eso precisamente es lo que estamos tratando de hacer. Por eso yo decía que para nosotros son válidas todas las fuentes relacionadas con la lengua. Todas, absolutamente todas las fuentes son válidas. Desde los diccionarios y las gramáticas más antiguas hasta lo último que se ha hecho hoy. Eso lo vamos a ver cuando veamos la lengua muisca. Yo voy a hablar de eso exactamente en ese momento, pero aquí quiero hacer esa aclaración. Y aquí la verdad es tratar de dilucidar, de encontrar todo lo que hay detrás de esos significados y ese mensaje tan profundo que tiene la lengua muisca. Es el cuarto Wan o la era de Gaia, la sublime que llega a ser Guaya, la madre tierra. Esto es en la Pangea, cuando había un solo continente, hace 200 millones de años. En el tiempo mítico de Isca, el número 5, los instructores de la humanidad, es la primera venida de Bochica. En el tiempo mítico de Isca marca el momento del descanso del Gagua, el hijo, y la venida de los instructores de la humanidad con Bochica a la cabeza, en el quinto Uban o tiempo cósmico. Es la alianza alquímica sellada entre el Mu y el Kim. En esta era se da la combinación perfecta de sonidos, medidas, tejido y siembra para el desarrollo de la estructura de Mu, MU, MHU y del muisca, séptuple e íntegro. En esta era, el dominio de los reinos mineral, vegetal, animal y humano se ordena a partir de las proporciones armónicas del número de oro, o sea, la proporción áurea. Durante Gisca nos encontramos en la edad de la exuberancia de las formas de la migalla, dotada de memoria. Ahí no es migalla, es micaya. Ahí quedó mal escrita esa palabra. Y aquí seguimos en la Pangea, un solo continente hace 200 millones de años. En el tiempo mítico de Ta, el número 6 es el recomenzar de un ciclo. Atestigua la existencia de una sola plataforma continental rodeada por las aguas, remitiéndonos a los comienzos del mundo. Es el momento cuando la diosa disocia las aguas dulces de las saladas que se le propagaron por toda la Gaia, la sublime tierra. De Ta deriva Sia y Sia, las aguas del mar saladas y las aguas del río dulces. Ta es el único continente. Seguimos en la Pangea, hace 200 millones de años. Esto era lo que les decía del número 7. Miren la similitud que hay entre esta imagen, entre esta forma de este dibujo y este hombre canasto, que habíamos visto que el Cujupca tiene que ver con eso. Tiene que ver, y este es el hombre canasto, esa imagen representa al hombre canasto, es decir, todos tenemos un canasto. Venimos a esta vida a llenar ese canasto de sabiduría, de conocimiento, de vivencias, de experiencias, y eso es lo que nos va dando lo que somos. Son los orígenes de la historia de la humanidad cuando los humanos rojos acogen en la tierra de Mu a los Q humanos azules para que destapen sus orejas y sean instruidos con la palabra de los maestros. Una de las cosas que estamos haciendo aquí en esta clase es que ustedes destapen las orejas. Creo que todos las hemos destapado en algún momento y por eso estamos en lo que estamos. Porque en algún momento fuimos sordos
En algún momento no queríamos oír ni saber ni ver nada de estas cosas. Por fortuna, ahora nos hemos destapado las orejas y hemos empezado a tratar, a oír y a tratar de entender y de ver todo lo que estamos oyendo. La pecúa simboliza la abundancia del verbo tejer. Crear es tejer. Todo lo creado a lo largo de las 7 edades hasta colmar la canasta de sabiduría, que es la tierra figurada como una canasta de la abundancia. Se muestra la Gaia, la sublime, la tierra colmada según el orden preestablecido por la naturaleza. Esto es cuando la Pangea comienza a fragmentarse. Dicen los científicos que esto fue hace 175 millones de años. Vamos entonces al número 8, en el tiempo mítico de Sujusa. Es el periodo del humano de Shu, los sumerios. Narra el ciclo de iluminación sobre la Gaia entera. Muestra la sincronía durante la cual se fundamentaron las bases del cultivo, la cultura del cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando los muiscas hablan de cultivar, no solamente es cultivar la tierra, sino además cultivar el cuerpo, el alma y el espíritu. Es el periodo mítico de la inmortalidad, es el momento en que los aprendices están listos para reemplazar a los maestros, para avanzar en el conocimiento. Mucho tiempo después vendrá la caída de la Gaia, un largo periodo de decadencia. El tiempo mítico guarda en la memoria al Shu, los sumerios, para recordarnos el error como enseñanza de la humanidad. Eso es muy largo de explicar. Y bueno, aquí lo único que quiero decir es que Beroso, en el siglo III antes de Cristo, que era un sacerdote historiador babilonio, es la primera fuente en datar este momento, hace 450.000 años. Estos números nos permiten entender la historia desde otra visión, desde otro pensamiento, desde otra forma de entender todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Pasamos al número 9, en el tiempo mítico de Aka, el número 9, cuando la ciencia era igual a la religión en la remota Atlántida. Recuerden ustedes que Platón, el famoso filósofo griego, 300 años antes de Cristo, él habla de que la Atlántida, más allá de las columnas de Hércules, que se supone que es el estrecho de Gibraltar en el Mediterráneo, más allá del estrecho de Gibraltar estaba Atlántida. Y él dice que Atlántida se hundió en ese momento, dice él, hace 9.000 años. O sea, estamos hablando de casi 11.500 años a hoy, de acuerdo con lo que dice Platón. Y Platón es un filósofo respetadísimo, probablemente no se estaba inventando nada, estaba coincidiendo con lo que dicen todas los mitos, los 2.000 mitos que hay por todos los pueblos ancestrales del mundo. Narra la edad cuando Mica, la tierra con memoria, alcanza un estado de plenitud con toda su fuerza. Acá marca el regocijo de la tierra por todo lo que ha hecho. Es el proceso durante el cual el IVA, el sapo, el arquetipo de lo masculino de la tierra, se desdobla permitiendo salir la fijista, la rana, el arquetipo terrestre del alma femenina, el alma de la tierra. La Gaia es un ser viviente, ella es la sublime diosa y desde ahora ella tiene en la rana una personificación de contenidos que la han animado durante 9 edades. Esto yo lo ubico hace 27.000 años y esto lo digo por la interpretación que yo hago del petroglifo de Anacutá. Les contaré cuando hablemos de los libros míticos. En el tiempo mítico de Uchijica, el número 10, el padre Bochica, maestro de maestros. Es el momento de la partida de los instructores de la humanidad, pero Bochica se quedó difundiendo sus enseñanzas por los 4 puntos cardinales de la Gaia. Es el nacimiento de los Subchia, el hijo bendecido mitad rojo y mitad amarillo, China. Aquí aparece la escritura jeroglífica sagrada y ayuda a propagar la cultura. Predomina la palabra como un valor simbólico en el conocimiento. Predomina la palabra, la tradición oral. El conocimiento se transmite por tradición oral.
Pero sin embargo, fíjense que no solamente ellos querían dejar la tradición oral, porque para eso dejaron todos los libros. ¿Y cuáles son esos libros? Son los libros líticos de los que estamos hablando, todas las piedras que están pintadas por todas partes, que son libros, como lo dicen los mamos de la sierra y como lo dicen todos los sabedores mayores, y además las piezas de orfebrería, que no eran ni para adornar, por supuesto que eran para ofrendar, pero tenían una información. Y esa información la vamos a tratar de descubrir cuando veamos la geometría muisca. Cuando hablemos del Museo del Oro, vamos a entrar ahí a hablar de la geometría. ¿Qué significado tiene cada una de esas figuras relacionados también con esto? Porque aquí estamos hablando de matemáticas. Cuando hablemos de geometría, hablamos de figuras. Y esto quiere decir que ese tiempo son 6.000 años antes del diluvio universal, hace 17.500 años, porque recuerden que Bochica vino antes del diluvio, eso es lo que dice el mito, vino antes del diluvio y vino después del diluvio. Y lo que se llama el sueño de Bochica es que Bochica durante 6.000 años no apareció. El vino se fue, durante 6.000 años no estuvo. Cuando viene el diluvio universal, que es la inundación que está contada en el mito, los muiscas lo llaman y él regresa. Entonces eso fue hace 17.500 años. En el tiempo mítico de Hueta, el número 20, terminar un recorrido y comenzar otro. A pesar de la intensa fatiga, el Iba, el sapo, ha logrado realizar la travesía del océano cósmico de Lata. El Iba, el sapo, es el genio del estanque, símbolo del universo en donde se sumergió y viajó hasta lo más profundo. A partir de este momento, será considerado el Iba, el sapo sagrado, capaz de hacerlo todo y de seguir navegando las aguas cósmicas. Esto es el momento del diluvio universal. Hace 11.500 de años, en correspondencia con lo que dice Platón, en correspondencia con la piedra de Anahita. Esto está publicado todo en este libro, el Hueta, el plan del resurgimiento, que ya lo había mostrado cuando hablamos ayer de la mitología, del mural de mitología muisca, el mural que nos sirvió para explicar toda la mitología. Está publicado ahí, pero además también están explicados los números, porque como los números aparecen en esa narración mítica a lo largo del mural, entonces ahí también está contado eso. La historia de la humanidad, desde que tenemos memoria, incluida la mitología de las antiguas civilizaciones, es una narración interminable de guerras, invasiones, dominación, desigualdad, traición, poder y muerte. Lo más negativo del ser humano se ha instaurado como modelo a seguir desde hace miles de años hasta nuestros días. El territorio muisca nos invita a ser conscientes del desorden de cada uno de nosotros y asimismo a corregir la dirección equivocada por la que vamos, que nos está llevando a una agresión irreversible a la madre tierra y en consecuencia a nosotros mismos. Esto lo escribimos en un documento que se llama Conceptualización del lugar Valle de los Halcones en el municipio de Suezca, departamento de Cundinamarca, desde la visión de la cultura ancestral muisca, que hice yo con Marta Urrea, que ella es especialista en lengua de la Cátedra de la Memoria Muisca. Esto lo hicimos en el 2020. Y esta frase también está incluida ahí en ese documento. Dice así: este mensaje nos fue dejado por los ancestros muiscas desde el origen de la humanidad. Hemos sido sordos y no hemos querido oír. Es el momento de destapar las orejas y prestar atención. Y esto no es nuevo, lo han repetido hasta la saciedad todos los pueblos indígenas del mundo. Cuando ustedes vean nuestro libro de Mensajes de la Madre Tierra, que son todas las lecturas del territorio
que hicieron los mamos de la sierra y algunos de los sabedores mayores del territorio muisca, en los lugares sagrados muiscas, ustedes verán ahí todo el tiempo, los mamos hablan del abandono, del deterioro de los lugares sagrados, de que hemos olvidado lo que tenemos que hacer, de que nos hemos olvidado de la ley de origen y que todo eso va a traer unas consecuencias muy graves. Ellos hablan de terremotos, hablan de grandes inundaciones, hablan de toda una serie de desastres ambientales que, bueno, ya estamos empezando a ver, ya estamos empezando a ver que todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo realmente no se ha construido solo, lo hemos construido entre todos, porque todos hacemos parte de esta humanidad y la verdad es que no hemos hecho caso. Todavía tenemos los oídos tapados, todavía no queremos mirar, todavía no queremos ver. Todas estas cosas yo no las he aprendido por cultura general, no las he aprendido para poder hablar con ustedes aquí 2 horas sin parar. No, absolutamente. No las he aprendido para eso, las he aprendido porque estoy convencido que en la ley de origen está la solución a los problemas de hoy. Si volvemos al orden, si entendemos lo que los ancestros nos dejaron en el territorio, porque todo el territorio con sus nombres nos está diciendo exactamente lo mismo, entonces probablemente podremos hacer reversa, echar reversa a esta caída en picada por la que vamos y probablemente pararemos todo este caos y toda esta destrucción a la que vamos. Eso es lo que han dicho todos los sabedores mayores, todos los mamos de la sierra y los sabedores mayores del mundo entero lo han advertido, lo llevan advirtiendo desde hace cientos de años y no hemos querido entender. Entonces, todo esto es un llamado de atención también sobre eso. Esto no es cultura general. Muy bien, aquí terminamos nuestra clase de hoy. Espero que haya sido productiva y provechosa para ustedes. Ahora, lo siguiente es que ustedes deberán contestar estas 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué los colombianos conocemos más de los mayas o de los egipcios que de la cultura muisca? ¿La historia contada por los muiscas coincide con la historia que conozco? ¿Por qué nos interesa tan poco nuestra propia historia? Son las 3 preguntas que tienen que contestar.